Ya. Em, bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Bienvenidos al curso de Derechos de la Naturaleza, Diálogos Interdisciplinarios para su reconocimiento e implementación en Chile, de la U Socioambiental, versión 2023. Primero que nada, mi nombre es María José Kaufman y junto a Constanza Gumucio las vamos a acompañar como monitoras en esta y durante las siguientes sesiones que se desarrollarán durante junio y julio, los lunes y los miércoles desde las 18 horas. La quinta versión de la U Socioambiental es organizada por ONG FIMA, junto con FES y la cooperación de la Universidad de Chile, y el tema principal de este año son las nuevas fronteras del pensamiento. No, todavía no. Gracias. Para esta versión, el objetivo es generar un espacio educativo y de reflexión ciudadana abierto a todo público, nacional e internacional, respecto a los principales desafíos que enfrentamos como sociedad ante la actual crisis climática y ecológica. Para facilitar el correcto desarrollo de la clase y por la amplia convocatoria que tuvo, les pedimos que por favor permanezcan con sus micrófonos silenciados y les recomendamos mantener sus pantallas encendidas. El chat estará habilitado en todo momento igual por si quieren hacer alguna pregunta o dejar algún comentario. Ahora sí, la siguiente, Fel. Bueno, a modo de introducción del curso, los principales objetivos de este son revisar y rescatar experiencias en torno a la consagración e implementación de los derechos de la naturaleza, estudiar y debatir en torno al concepto de naturaleza como una concepción cultural y occidental, y dotar de contenido ciertos conceptos que podrían ser incorporados en la normativa chilena mediante el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Entonces este curso va a tener 8 sesiones. Actualmente estamos en la sesión 1, que es sobre introducción de los derechos de la naturaleza, que lo va a hacer Constanza Gumucio, abogada e investigadora del equipo de estudios de ONG FIMA, donde vamos a comprender más o menos los fundamentos y conceptos básicos relacionados a los derechos de la naturaleza. La segunda sesión nos acompañará Javiera Barandiarán, que es doctora en política científica y ambiental, académica de la Universidad de California. Con ella vamos a ver el tema de la implementación y la experiencia comparada sobre los derechos de la naturaleza y ver más o menos cuáles han sido las implicancias prácticas de haber reconocido estos derechos en otros países, cuáles han sido las medidas adoptadas y qué desarrollo han tenido estas medidas y qué cambios institucionales han ocurrido y también para la sociedad. La tercera sesión nos acompaña Consuelo Viskubovic. Ella es doctora en antropología, académica de la Universidad Mayor, y con ella vamos a reflexionar acerca del concepto de naturaleza desde la antropología para aproximarnos a una delimitación de esta nueva entidad poseedora de derechos. La cuarta sesión nos acompaña Ramiro Bustamante, doctor en ecología, académico de la Universidad de Chile. Vamos a ver los conceptos de biodiversidad, ecosistemas y ciclos naturales, para entender de una perspectiva más ecológica que implica la existencia de la naturaleza. En la siguiente sesión, en la quinta, vamos a estar con Claudia Cerda. Ella es doctora en Ciencias Agrarias con especialidad en Economía de Biodiversidad, académica de la Universidad de Chile, y con ella vamos a ver las funciones ecosistémicas y los equilibrios dinámicos, y un breve repaso a los servicios ecosistémicos y la relación entre biodiversidad y calidad de vida. Luego en la sexta sesión, bueno, voy a estar yo, soy bióloga ambiental, coordinadora del equipo de ciencias de ONG FIMA, y vamos a ver el tema de cuáles son los factores que se encuentran relacionados con la regeneración y mantención de las funciones y equilibrios dinámicos. Y ya en la última clase, donde vamos a tener como materia, por así decirlo, la séptima, con Milén Duarte, que es doctora en Ciencias con mención en Ecología y Biología Evolutiva, académica de la Universidad Austral, donde vamos a ver el tema de restauración. Qué factores se encuentran relacionados con la restauración de las funciones y los equilibrios dinámicos, y cuál es el rol del ser humano en las dinámicas de regeneración de la naturaleza. Y finalmente en la octava sesión vamos a discutir
y reflexionar en torno a los derechos de la naturaleza a modo de cierre. La siguiente diapositiva. Bueno, y antes de comenzar el curso, para conocernos un poco, estos son los resultados de el formulario que les pedimos contestar. Bueno, en el curso la gente es principalmente de Chile, sin embargo nos acompañan también gente de Venezuela, de Estados Unidos, Argentina, Colombia, Brasil y México. La mayoría, el 56,3% de nosotros está más relacionado con las ciencias sociales y el 39% con las ciencias naturales y un par de personas con las artes y las ciencias de la ingeniería. Y bueno, el 76% vive en zona urbana y el 23,9% en zonas rurales. Siguiente, Fer. Ahí. Bueno, respecto a qué tanto conocemos sobre los derechos de la naturaleza, algunos de nosotros se sienten más bien con un conocimiento acabado sobre el tema, otros tienen un conocimiento más bien básico, pero la mayoría siente un conocimiento más bien intermedio. Y respecto a si creemos que es necesario incorporar los derechos de la naturaleza en nuestras leyes y normas, el 95,5% del curso piensa que sí, mientras que el 3,4% piensa que no. Ahora sí, Connie, puedes partir con la clase. Gracias, Mari. Bueno, lo primero que quiero decirles es que nosotros con la Mari pensamos estas clases de manera que podamos generar un espacio reflexivo. En realidad, sobre todo, al menos en las clases que vamos a dictar nosotras, la idea es entregar algunos conceptos básicos para que cada uno pueda hacer su propio proceso reflexivo y por eso también la pregunta es si creemos que esto es necesario o no, porque están abiertas todas las posibilidades. Puede no hacerle sentido lo que decimos, la idea es discutir eso. Puede que ustedes, cuando hablemos de los fundamentos, consideren que hay otros, que hay algunos que en realidad no tienen nada que ver. Entonces, la idea es, sobre todo al final de esta clase, dejar un espacio para que conversemos sobre los derechos de la naturaleza. Lo que, Felipe, venga, eso. Ahora viene como la segunda parte en la que vamos a hablar de los fundamentos de los derechos de la naturaleza y conceptos básicos. Y la que viene, Felipe, porfis. Se va a dividir la clase en 3 etapas, por así decirlo. Al principio vamos a hablar del contexto en el que surgen los derechos de la naturaleza. Luego la idea es conversar un poco por qué estamos hablando de que la naturaleza pasa a ser un sujeto, qué hay detrás, cuáles son las posibles consecuencias de eso, pero también qué es lo que permite justificar que es algo posible. Y luego vamos a conocer los fundamentos para este posible reconocimiento, y destaco la palabra reconocimiento porque, al menos desde nosotros como organización, la discusión la queremos llevar hacia eso, es un reconocimiento, que no porque hoy en día la naturaleza no tenga en nuestras leyes o en nuestra normativa sus derechos establecidos, no implica que de manera anterior tenga un valor y por lo tanto sea una entidad a la que pudiésemos reconocerle derechos. Y también contarles un poquitito que, bueno, los derechos de la naturaleza son una discusión jurídica, política, social, y nosotros estamos intentando también de llevar esta discusión hacia las ciencias ambientales sobre todo. Y es por eso que principalmente este curso está enfocado a hacer este vínculo entre las ciencias sociales y las ciencias ambientales, en las que nosotros a veces hablamos de los derechos, lo voy a ver un poquito más adelante, pero hablamos de los derechos de la naturaleza, su existencia, la restauración, pero en el fondo en qué minuto se va a dar ese diálogo, o queremos potenciar que se dé ese diálogo, y para eso también escucharlos a ustedes de qué creemos que significa eso. Ya, entonces ahora Feli, la otra diapositiva. Bueno, la idea es que esta sea una presentación cortita, igual de media hora, como les decía, hablar conceptos básicos, ideas básicas, y después dejar un espacio a la discusión que esperamos que sea lo que más nos vaya a nutrir. Ya. ¿Cuál es el contexto en el que surge la discusión de los derechos de la naturaleza? Bueno, en un contexto de crisis ecológica y social.
Las fotos son fotos que saqué yo, así que puse a veces unas fotos un poco random, pero en este contexto quería generar esa sensación un poco de urgencia. Y bueno, estamos hablando hoy, o sea, no hoy, hace en realidad ya un par de décadas, de que estamos en una crisis ecológica y social, estamos en un sexto periodo de extinción masiva, hay estrés hídrico a nivel mundial, pérdida de biodiversidad, desertificación, y yo creo que todos estos son conceptos que si ustedes están acá, medianamente han escuchado y están al tanto de esta crisis ecológica y social. Y los derechos de la naturaleza entonces aparecen como una propuesta, entendiendo que estamos ante un problema que ya ha alcanzado su punto crítico y que las soluciones que se han planteado también en las últimas décadas no están respondiendo a la urgencia o a las causas de esta crisis. ¿Y por qué digo eso? Porque también, muy relacionado con el desarrollo de los derechos de la naturaleza, se ha sostenido que, sobre todo como un punto de partida de la crisis ecológica, bueno, se ha cuestionado que una de las causas de esta crisis ecológica sería el momento en el que surge o en el que se da una separación del hombre, y más adelante voy a profundizar en por qué digo hombre y no digo humano, entre el hombre y la naturaleza, y se ha dicho que esto sería principalmente de la confluencia de, en un momento preciso de la historia donde el cristianismo, la ciencia y la tecnología impulsó una visión que situó al hombre en una dualidad, es decir, separado de la naturaleza y además por sobre esta. ¿Y por qué se habla del cristianismo, la ciencia y la tecnología? Bueno, el cristianismo porque generó esta dualidad de lo espiritual, o sea, el ser humano con alma, y por lo tanto un ser espiritual está por sobre lo material y lo terrenal, y por lo tanto se entiende que tenemos como poder sobre todas las entidades terrenales. Después se habla también de que la ciencia, sobre todo con esta visión cartesiana de que la naturaleza es una máquina cuyos procesos reproductivos nosotros podemos imitarlos y tienen una secuencia que nosotros podemos observar para sacar mejor provecho a estos elementos y recursos, y en el fondo siempre entendiéndola como esta máquina al servicio de la humanidad, y la tecnología como una de las herramientas que en el fondo haría lo que acabo de decir, que es decir, poner al servicio todos estos elementos y recursos para la satisfacción de las necesidades del hombre. Entonces, se ha sostenido que de la confluencia de esas esos tres maneras de pensar, la naturaleza adquirió una categoría de objeto. O sea, nosotros empezamos a ver la naturaleza como un objeto. Y a esto se le ha llamado la visión dualista de la naturaleza, ¿ya? Entonces, en resumen, se produce este momento de la historia, separación hombre-naturaleza, donde nosotros nos apropiamos de los recursos naturales, entendiendo los recursos porque están a servicio del hombre, y entendiéndolos entonces como un medio para nutrir nuestros procesos productivos y satisfacer nuestras necesidades, ¿ya? Entonces, entendiendo que esa manera de la naturaleza y esa manera de apropiarnos de sus recursos ha generado un desequilibrio y una crisis ecológica porque estamos utilizando mucho más de lo que el medio ambiente puede darnos, surgen los derechos de naturaleza como una respuesta. Y aquí voy a citar a Alberto Costa, que es fue presidente de la Asamblea Constitucional en Ecuador cuando se discutió este tema para incorporarlo en la Constitución, que él en un texto que escribe con Esperanza Martínez, habla de que los derechos de la naturaleza vendrían a ser como el símil de los derechos humanos. Entonces, cuando los derechos humanos surgen para frenar las atrocidades que los estados están cometiendo en contra de los individuos de las distintas naciones, como después de la Segunda Guerra Mundial, los derechos de naturaleza entonces vienen a aparecer también como este freno a las atrocidades que estamos y a los abusos que estamos cometiendo en contra de la naturaleza, ¿ya? Entonces, llevando como toda esta discusión y este contexto a lo jurídico al principio, cabe la pregunta de por qué es posible tener la discusión de que la naturaleza sea un sujeto de derecho. Es una discusión que se puede dar en el ámbito jurídico y la verdad es que sí. ¿Y por qué? Porque vamos a ver a continuación que la construcción de los sujetos de derecho, es decir, la decisión de quién puede tener derechos o no, ha sido un elemento en disputa a lo largo de la historia. Entonces, generalmente se piensa que es como que las entidades que tienen derechos lo tienen como por su naturaleza,
pero vamos a ver a continuación que en realidad es más bien una construcción social, ¿ya? Entonces, una idea con la que quiero que se queden y que también vamos a profundizar en eso ahora es una que plantea uno de los propulsores de los derechos de la naturaleza, o de la idea de entregar, de reconocer derechos a la naturaleza, más allá de este concepto que estamos hablando hoy en día, que es Christopher Stone. Él plantea que la defensa de los derechos, es decir, de quién tiene derechos, y la construcción de estos son partes de procesos políticos que se dan en condiciones y tiempos específicos. Y que entonces esta lucha por reconocer y por discutir quién tiene derechos ha sido una discusión que existe hace muchos años. Bueno, entonces un primer concepto importante, ahora cambiemos a la otra diapositiva. Vamos a discutir ahora qué significa que la naturaleza puede ser considerada un sujeto de derecho. Y acá unos conceptos jurídicos básicos que les voy a compartir es la diferencia entre ser un objeto o un sujeto de derecho. El objeto de derecho se entiende como una cosa material o inmaterial sobre la cual pueden recaer relaciones jurídicas. Esa es su descripción, su definición más básica que uno puede encontrar incluso en internet. Entonces, un objeto, por ejemplo, un vaso, yo puedo vender el vaso, puedo hacer distintas cosas con el vaso, entonces yo digo que ese es mi objeto de derecho y sobre él recaen distintas relaciones. Pero un sujeto es considerado un centro, una entidad a la que yo le imputo derechos y obligaciones. O sea, ahora el vaso, si yo lo considero sujeto, él tendría derechos y obligaciones. El vaso es mi centro de imputación de derechos y obligaciones. Y aquí es donde surge la discusión interesante, porque históricamente las personas eran consideradas sujetos de derecho, únicamente las personas naturales humanos. Pero con el tiempo se amplió la discusión hacia las personas jurídicas, como por ejemplo el Estado, las iglesias, corporaciones, y ahora estamos viendo hace varios años en realidad esta ampliación hacia otros sujetos que pueden ser los animales no humanos, la naturaleza. Entonces, a mí, bueno, como les comentaba, esta clase la idea es hacer que ustedes tengan su propia reflexión. A mí me gusta mucho como este autor, que era el que les comentaba al principio, ordena sus argumentos jurídicos de por qué la naturaleza debiese tener derechos, pero ustedes, no sé si son abogados o si les interesa, podrán hacer una lectura de esto posteriormente más crítica o tener otra manera u otras consecuencias de explicarlo. Pero a mí me parece muy interesante lo que hace este autor porque primero hace un barrido de toda la discusión sobre los sujetos de derecho que ha existido en distintos casos en el mundo, para luego argumentar por qué es necesario que la naturaleza pase a ser un sujeto de derecho. Entonces, bueno, el señor Stone parte hablando de algo muy interesante que es lo impensado. Él dice que a lo largo de la historia, cada vez que se ha buscado extender los derechos hacia una nueva entidad, siempre se ha pensado como algo impensado o algo irrisorio. O sea, cada vez que se ha intentado decir, oye, esta otra entidad, este otro sujeto debiese tener derecho, se ha mirado como algo que no corresponde. Entonces, siempre la sociedad ha pensado que las cosas que no tienen derecho es por lo que les decía antes, porque la naturaleza lo decretó de tal manera y no porque hay una convención detrás, una convención social detrás que quiere mantener un status quo. Entonces plantea que esa mantención del status quo es lo que nos impide querer o pensar en tener nuevos sujetos de derecho. Y lo que el status quo también genera es que entonces aplazamos la consideración de estas otras entidades en sus dimensiones morales, sociales, económicas, y lo dejamos como a un lado. Y claro, ha pasado, ahora voy a pasar a contarles algunos ejemplos para que se entienda mejor lo que estoy diciendo, que en todas estas disputas, que han sido estos procesos políticos, nosotros no vemos a este titular de derechos como un sujeto, sino que seguimos hasta que esta cosa o esta entidad no tiene derechos, nosotros siempre lo vemos como algo al servicio de nosotros. Entonces, como el fundamento de intentar dar vuelta a esa lógica es que cuando nosotros ponemos a alguien en la situación de sujeto, ya dejamos de verlo como una utilidad para nosotros, sino que lo empezamos a ver algo así como un par. Entonces, este señor hace todavía voy a estar todo el rato en esta diapo.
ejemplos de lo impensado, como Stone parte hablando, por ejemplo, de los derechos de los niños y las niñas. Y para eso se va a la época romana, hablando de cuando los padres tenían el poder de la vida y de la muerte sobre sus hijos, y por ejemplo podían castigarlos incontroladamente, casarlos a su arbitrio, podían transferirlos a otras familias, podían vender a sus hijos. Entonces ahí hay un claro ejemplo de cómo en un minuto se dijo, oye, en realidad los niños tienen derechos, deben tener derechos por sí mismos y no en el fondo figurar en el sistema jurídico como una cosa sobre la cual el padre tiene algunos deberes y también puede establecer la relación que a él se le antoje. Después también, otro caso en el que habla de, porque también siempre se ha hablado de que la naturaleza es muy indeterminada, que cómo le vamos a dar derechos a una entidad tan indeterminada, pero nos propone analizar el caso de los estados y de las iglesias, que en el fondo en un minuto cuando se quiso separar al Estado de la figura del rey y a la Iglesia de la figura del Papa, se dijo, bueno, creemos figuras a las que nosotros podamos entregarles derechos y así separamos a esta figura de la persona real, y no hubo ningún problema en entender, hasta el día de hoy no hay problemas en entender que estas entidades ficticias tienen derechos. Después, y estos son, voy a profundizar también después en uno, pero también revisa el caso de la esclavitud, o sea, los esclavos, de que si bien a veces tenían algunos, no eran derechos, eran como beneficios, por ejemplo, pagar por su libertad, se consideraron como cosas durante muchísimos años. Y ahora, como otro ejemplo, también revisa el caso de las mujeres que, si bien tenían ciertos derechos, no tenían reconocidos todos sus derechos que tienen hoy. Entonces ahí vemos también cómo está esta idea que es un proceso político que se da en ciertos momentos y en contextos determinados, donde, claro, las mujeres tenían algunos derechos, pero no tenían sus derechos políticos a voto, por ejemplo. Y el derecho a voto de la mujer se dio recién en 1934, incluso no todas las mujeres, solo las mujeres blancas. Entonces vamos viendo como siempre hay una disputa por quién tiene derechos y quién le reconoce esos derechos. Y igual esto solo como para, y encuentro que es muy clarificador los ejemplos que él da y cómo los fundamenta, porque por ejemplo en el caso de las mujeres, él cita un caso de la Corte Suprema de Estados Unidos. Entonces, hubo un juicio por una mujer que quería ejercer la abogacía, que no estaba permitido, y la Corte Suprema, se los voy a leer porque me parece demasiado clarificante, dice, bueno, la ley de la naturaleza destina y califica el sexo femenino para la crianza de los hijos de nuestra raza, y para la custodia de los hogares del mundo. Todas las vocaciones que de por vida, todas las vocaciones de por vida de las mujeres, inconsistentes con estos deberes radicales y sagrados de su sexo, como la profesión de la ley, son desviaciones del orden de la naturaleza, y si es que son voluntarias, son una tradición contra él. O sea, ahí vemos cómo se justifica esto de que la naturaleza, pero no entendiendo naturaleza como el medio ambiente, determinó que alguien no va a tener derechos. Eso como, no pensemos que es una discusión política y una construcción jurídica, es como algo que, un hecho indubitado. Así se ve a veces el estatus jurídico de estas que no pensamos que son sujetos. Y por último, también están los derechos de las personas afrodescendientes, que también hubo un caso en Estados Unidos, donde la Corte Suprema decía que las personas racializadas se les había negado los derechos de la ciudadanía porque, como una clase subordinada inferior de seres, habían quedado subyugados por la raza dominante. O sea, a mí, obviamente en este contexto hoy en día me parecen unos fallos muy aberrantes, pero no son tan antiguos. Entonces nos damos cuenta que han habido movimientos y han habido momentos políticos que han impulsado el que a estos sujetos que antes no eran considerados sujetos o que eran considerados sujetos solo de algunos derechos, se les reconociera a otros, dando a entender claramente que esto es una discusión jurídica posible. Bueno, ahorita un segundo. Y aquí es lo interesante, y porque a mí también me gusta revisar la obra de Stone un poco más detenidamente, y creo que me voy a apurar, porque la idea es terminar a las 7, pero dejar espacio para conversar, es que él habla de las consecuencias que tiene reconocer a la naturaleza como una entidad en sí misma que tenga derechos, y no, por ejemplo, establecer el Estado tiene el deber de proteger la naturaleza, o las personas tienen que proteger la naturaleza, o cualquier otra formulación que no implique que la naturaleza tiene derechos en sí,
para él no cumplirían con el objetivo de generar dos cambios, uno en aspectos jurídicos operativos, que te lo voy a explicar ahora, y otro que sería como un efecto psicosocial. Entonces él encuentra tres efectos jurídicos que serían como los principales para él, los principales a tener en consideración, y es uno, que la naturaleza, si es que la naturaleza en sí tiene derechos, nosotros le vamos a permitir a la naturaleza, por ejemplo, acudir a los tribunales. Y eso es algo que, bueno, se ha criticado mucho, que como la naturaleza, si no puede hablar, ver a tribunales, bueno, hay distintos casos, como por ejemplo las personas que son consideradas incapaces, o actualmente la naturaleza, en el caso de Ecuador, que tiene su defensoría, o cuando se les han reconocido guardianes en otros países, que sí se les permite ir en representación de la naturaleza, haciendo esta ficción de que la naturaleza tiene intereses y ellos pueden ir a representarlos. Entonces, eso no se daría en el caso de que existiera, por ejemplo, una protección de la naturaleza por parte del Estado de las personas, porque ahí se puede dar que, por ejemplo, ocurre hoy cuando las personas, las ONG, defienden el medio ambiente, uno tiene que demostrar que tu interés como ONG se está viendo afectado porque afectan al medio ambiente. Tú no puedes ir a decir, este es el interés de la naturaleza, se está viendo afectado. Como yo protejo delfines, mi interés, mi objeto de protección se está viendo afectado, entonces puedo ir a tribunales. Entonces es un argumento como fuerte para entender por qué es bueno reconocerle a ellas mismas, a la naturaleza en sí misma, derechos. Después habla del reconocimiento de los intereses, que claro, en el fondo cuando hay un juicio, nosotros actualmente en Chile no hay derechos de naturaleza, entonces cuando digo actualmente acá me refiero a otras acciones. Por ejemplo, cuando hablamos del daño ambiental, es una acción entre personas y yo nunca pienso, pucha, el río se vio contaminado, ¿cuál será su interés a no ser contaminado? Es como se arreglan entre intereses de personas, que yo no vea mi patrimonio afectado o mi propiedad afectada por este daño ambiental, y podemos generar distintos tipos de soluciones, pero pensada siempre todavía en el ámbito del ser humano, porque las acciones están pensadas para que los seres humanos vayan a tribunales. Y lo tercero que él encuentra es que, bueno, en caso de que se decida reparar el daño que se ha causado a la naturaleza, si esta no es considerada como un sujeto en sí mismo, en general esa reparación también sigue yendo para los humanos, o los humanos decidiendo qué hacer con esos beneficios. Entonces, considera que tener la naturaleza en sí misma hace que los beneficios sí o sí deban ir para ella, ¿ya? Entonces, bueno, quiero hacer una acotación en todo el pensamiento, en todo esto que dice Stone de ir a juicio y qué sé yo, y es por una crítica constante también que se dice para ridiculizar los derechos de la naturaleza, que es como, bueno, entonces no vamos a poder cortar ninguna planta, no vamos a poder tocar a los animales, en fin, y no tiene nada que ver con eso, porque nosotros actualmente las personas igual tenemos derechos, podemos ir a los tribunales a exigir que se cumplan nuestros derechos precisamente porque son todo el tiempo vulnerados. Entonces dar una herramienta jurídica para ir a exigir que se deje de vulnerar un derecho, pero no genera en ningún caso ningún tipo de indemnidad, ¿ya? Y bueno, y Stone, ahora sí voy a ir un poquito más rápido, dice además que también consagrar derechos para la naturaleza en sí misma, dentro todavía del ámbito jurídico y del operativo jurídico, va a hacer que se creen reglas de interpretación, otras normas y un desarrollo de la jurisprudencia y de la doctrina jurídica, utilizando otros conceptos y teniendo otras visiones. Y eso es algo que quizás yo podría, o sea, yo creo que podemos decir que se está generando hoy en día, si bien en algunos países no, por ejemplo, en Colombia no tienen reconocidos los derechos de naturaleza en sí mismo, en su constitución o en sus leyes. Sí, a raíz de todo este movimiento que Stone no sabía que se iba a generar, actualmente existen interpretaciones jurisprudenciales, interpretaciones de la ley, perdón, y de la Constitución, que han derivado en sentencias que reconocen derecho a la naturaleza. Entonces, este señor, creo yo que en este ámbito estaba cercano a lo que iba a venir años después. Y bueno, por último, habla de también el efecto psicológico, que está muy ligada a esta crítica que hablábamos al principio de la dualidad y de la separación hombre-naturaleza, porque él considera que los derechos de naturaleza van a ser una confluencia, ¿ya?, entre
nuestros sentimientos que tenemos sobre la Tierra que debiésemos cambiar y las discusiones jurídicas que estamos teniendo para lograr este cambio en los paradigmas. Entonces, y dice una idea que a mí me parece muy interesante, y es que en el fondo nuestra situación actual la hemos construido sobre mitos, que los mitos para él eran en su minuto que, bueno, somos todos parte de un contrato social, que el Papa es el agente de Dios, y que todos somos creados iguales, eso dice, pero en el fondo lo que quiero apuntar con su idea es que nosotros efectivamente damos cosas por hecho que en realidad no son hechos, sino que son construcciones. Entonces él piensa que además vamos a poder disputar esas construcciones y estos mitos con los derechos de la naturaleza y con esta confluencia jurídica social. Ya. Y para dejar de lado esto, solo les quiero mencionar que hay otros juristas que han hablado del tema, está Cormac Cullinan, y acá en Chile tuvimos a Godofredo Stutzin, que era nuestro propio propulsor de los derechos de la naturaleza. Y bueno, él también hablaba de, claro, que en el fondo los derechos de naturaleza vienen a ser esta reacción desde el ecologismo, que queremos proteger a la naturaleza, y también una reacción entendiendo que el mundo material no es reemplazable, que nosotros no podemos reemplazar los procesos de la naturaleza. Ya, ahora sí cambio de... Yo no estoy viendo el chat, no sé si hay alguna duda que sea como atingente al momento. Más que dudas hay comentarios. No Ya, sé si bacán, nos vemos lo después leemos. o... Ya, súper. No sé, pero bacán que estén ya haciendo comentarios. Bueno, y rapidito, una vez que se le ha considerado a la naturaleza como sujeto de derecho, lo que ha ocurrido normalmente es que se le reconozca el derecho a existir, a persistir y mantener sus ciclos vitales o naturales, y derecho a ser reparada y restaurada. Nosotros en Chile tuvimos en el proceso, la que viene, tuvimos una propuesta de norma que reconocía derechos a la naturaleza y que la puse porque en base a esto, que igual creemos que es una propuesta bastante completa, armamos los contenidos del curso. Entonces, acá en Chile se propuso que la naturaleza tenía el derecho a que se proteja su existencia, a la regeneración, mantención y restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos que comprenden ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad. Y nosotros armamos la clase un poco intentando discutir, bueno, uno, qué significa que exista la naturaleza, o sea, el curso. La regeneración, mantención y restauración, al menos desde las ciencias ambientales, igual ya tienen un poco más desarrollados sus conceptos, igual que las funciones y equilibrios dinámicos, pero también tratar de hacer el punto de que muchas veces se habla, por ejemplo, de sinónimos, como si naturaleza fuera sinónimo de ecosistema y sinónimo de biodiversidad, y vamos a ver que no es lo mismo. Entonces la idea también es empezar a generar esas confluencias de que tratemos de darle un contenido a estos derechos de naturaleza, un desarrollo conceptual más acabado. Dale, Feli, con la que viene. Voy a tratar de hacer todo lo que queda en 10 minutos. Ya. Ahora la idea es hablar un poco de los fundamentos. O sea, una vez ya revisado la posibilidad de que se haga la posibilidad de considerar la naturaleza como sujeta de derecho, como yo les decía, tiene que ver con discusiones, movimientos que se están dando, que posibilitan esto. Entonces, la idea es revisar un poco. Esto también es una propuesta, por supuesto que me basé en ideas de otros autores, pero es una propuesta que la armé yo, entonces pueden estar o no de acuerdo con que estos son, a mí me parecen los más importantes. Ustedes podrán agregar otros fundamentos que a mí se me estén quedando y feliz si los discutimos al final de la clase. Pero se han indicado entre algunas personas que desde la ética ecológica han surgido hartas corrientes que permiten dar fundamento a los derechos de la naturaleza desde los ecofeminismos, y esta es algo que medio que se reconoce, medio que no se reconoce, pero yo lo creo muy importante, así que lo incluí. Los ecofeminismos también entregan mucho, aportan mucho a la discusión, sobre todo de la dualidad que existe con la naturaleza. Después los movimientos de los pueblos originarios que en Ecuador tuvieron una gran importancia, y por último vamos a hablar de la justicia ambiental y ecológica. Dale, Feli. Ya. Uy. No quiero pasar tan rápido, pero de verdad queremos intentar terminar a la hora también. Ya, ética ecológica. Aquí también seguí, hay una autora que me gusta mucho que es la Fabiola Leighton, que ella en realidad se dedica harto a ética animal.
pero también desarrolla harto los conceptos de ética y corrientes de la ética ecológica. Entonces, seguí también su propuesta porque a mí me parece, se los digo porque el texto está en el Padlet, en el que ustedes lo pueden revisar, a mí me parece que ella ordena muy bien las distintas corrientes y cómo se basan en distintas valoraciones de la naturaleza, que las voy a pasar un poquitito volando para alcanzar a terminar, pero en fin. Y digo que es su propuesta porque hay gente que, por ejemplo, el último, que es la Deep Ecology, no lo tiene encasillado ahí, sino que en la categoría de arriba, dicen que es una forma de biocentrismo, entonces, en fin. Hoy día no es la intención profundizar en ética ecológica, así que solo les voy a dar algunas luces. Pero aquí también conceptos importantes. Vamos a entender por ética esta disciplina de la filosofía, los derechos de la naturaleza igual son una discusión filosófica, en una parte, que pretende suministrar criterios para determinar cuál acción debemos escoger. Entonces nos permite concluir qué cosas debemos considerar aceptables y cuáles no. Y tenemos por otro lado el concepto de la moral, que es este conjunto de costumbres y nombres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. También definiciones muy comunes, porque deben haber otras más elaboradas. Y estos conceptos son importantes porque desde la ética, lo que se ha discutido hace mucho tiempo es qué entidades deben ser objeto de consideración moral relevante. Entonces, se ha definido un objeto de consideración moral a las entidades que entran dentro de del espectro de nuestras aplicaciones de reflexión moral, es decir, son en el fondo los objetos para los cuales yo dirijo mi comportamiento que puede ser aceptable. Ahí uno lo va a juzgar. Entonces, un objeto de consideración moral relevante es alguien hacia quien nosotros queremos, en el fondo, poner atención si es que nuestras acciones hacia ese objeto son aceptables o no. Si el objeto fuera irrelevante, entonces no nos interesa saber si nosotros tenemos acciones aceptables o no contra él. Entonces ella plantea que desde la ética ecológica, las principales preguntas han sido entonces, ¿la naturaleza tiene una relevancia moral? Y ella postula que, claro, esa relevancia moral se le da dependiendo del valor que le damos a la naturaleza, entonces pregunta también de qué manera se constituye ese valor. Y identifica principalmente tres respuestas, la antropocéntrica, la del biocentrismo y la holística. Y también punto importante, ella habla de que estos son conceptos también que van a escuchar mucho y por eso los quiero hablar de ellos, que son el valor intrínseco y el valor extrínseco de las cosas. Entonces, el valor intrínseco es el valor que algo posee por sí mismo, con independencia a cómo contribuye al valor de otra entidad. Entonces, como un valor supuestamente independiente de cualquier acto de valoración que nosotros hagamos a esa persona, porque incluso si es que no existiera el sujeto que le da valor, es decir, por ejemplo, los humanos, va a seguir teniendo valor. Y el extrínseco es el valor estimado por la relación de este objeto con otras cosas. Entonces estaría como dentro de esto una subdivisión que es el valor inherente, que en el fondo corresponde al valor de los objetos que hacen posible experiencias valiosas, y el instrumental, que en el fondo son objetos que nosotros consideramos solamente como un medio para alcanzar un estado de cosas, ¿ya? Entonces es importante porque ella, por ejemplo, habla bueno, las respuestas del antropocentrismo son en general todas de valor instrumental, o sea, nosotros en el antropocentrismo, el hombre, el humano, es la única entidad moralmente relevante y nosotros consideramos y queremos proteger otras cosas, no entregarles derechos, solo proteger otras cosas en la medida en que no sean útiles a nosotros como seres humanos y en la medida que tampoco comprometa nuestros intereses como seres humanos. Entonces ahí les escribí, les dejé algunas subcorrientes. Entonces está, por ejemplo, el utilitarismo, que dice, sí, debemos proteger la naturaleza por razones económicas, porque la necesitamos para nuestro desarrollo, y de ahí el concepto de recurso natural, por ejemplo, sería como un reflejo de estas corrientes. Es decir, nosotros lo vemos como un recurso para nosotros,
por su valor científico, por ejemplo, como necesitamos estudiar y usar la naturaleza o cuidarla, porque puede que haya una medicina ahí que nosotros necesitemos, espiritual, porque nos genera bienestar al ser humano, entonces la vamos a proteger solo porque nos es útil a nuestro espíritu. También dentro del antropocentrismo está el argumento prudencial, es decir, nosotros queremos proteger la naturaleza porque nos permite sobrevivir, entonces de ello depende la existencia del ser humano, y también está como el argumento de las futuras generaciones, que es un poco lo mismo, es decir, hay que ser responsable de nuestras acciones para que podamos permitir la existencia de los humanos, o sea, para una existencia digna de los humanos hoy y futuro. Pero en el fondo siempre estamos girando en torno a que el ser humano es el único que merece ser considerado moralmente para esto. Y luego, entonces, no sé si se va entendiendo que la pregunta es: ¿la naturaleza tiene relevancia moral o no? Para el antropocentrismo la respuesta sería: en realidad solo el ser humano la tiene. Y a la naturaleza la vamos a proteger para estos otros fines. Y bueno, surge la otra respuesta, que sería la del biocentrismo. Que el biocentrismo también tiene sus subcorrientes y que creo que, a ver, por tiempo no voy a profundizar en casi ninguna. Pero todo esto, bueno, voy a profundizar en los textos, pero el biocentrismo como la idea principal es decir que todos los seres sintientes y no sintientes son relevantes moralmente porque comparten una calidad con el ser humano que es la de estar vivo. O sea, biocentrismo es como nos enfocamos en la vida. Entonces, uno de los mayores exponentes del biocentrismo planteaba que la tierra en la vida tiene un valor en sí misma, que son independientes de la utilidad del ser humano. Entonces, lo que viene a hacer esto, cuando nosotros estamos hablando de que todo lo que está vivo debe ser considerado moralmente, lo que estamos haciendo es volver a situar al ser humano como dentro de esta gran esfera de lo que está vivo. Ya no es lo único importante y está por sobre nada, sino que volvemos a situarlo dentro de este todo. Y muy rapidito, claro, ahí están esas tres corrientes, que la de Reagan, que se llama deontologismo, en el fondo apela al principio de la igualdad y de los intereses. Entonces él dice: cualquier sujeto, cualquier entidad que tenga un interés, que en este caso la naturaleza tiene el interés de evolucionar, de los animales de, en el fondo, seguir vivos y cumplir su destino, por así decirlo, en la Tierra. Cualquier sujeto que tenga un interés merece ser considerado ese interés igual que los otros sujetos que tengan interés, como el ser humano. Entonces nos pone como en un estado de igualdad. Y después, bueno, vienen otras dos corrientes que en el fondo vienen como a profundizar un poco este sentimiento, esta percepción de igualdad, pero la diferencia es que, por ejemplo, el biocentrismo moderado vendría a decir: ok, sí queremos, o sea, sí, igual que los derechos humanos, somos todos iguales, pero no es una igualdad absoluta, o sea, dentro de los distintos, de las distintas formas de vida y sujetos tenemos distintos tenemos distintas características y por lo tanto los derechos que se reconozcan no van a ser los mismos, o también podemos jerarquizar algunos, ¿ya? Entonces esa es como una pequeña diferencia que existe dentro del mismo biocentrismo, que se centra en, como decía, la existencia y la calidad de ser vivo de todo. Y por último, estaría esta respuesta holística, que acá donde les decía que hay gente que la ecología profunda la sitúa dentro de los biocentrismos, que en el fondo el foco ya no está ni en el ser humano, ni en la calidad de estar vivo, sino que en el ser parte de un todo. Entonces, en el fondo, el critica el antropocentrismo, esto por situar al humano ahí. Desde la Deep Ecology se habla mucho de que el mundo es un sistema unitario formado por individuos y comunidades, y a esta teoría, que en el fondo formamos un todo, se le ha llamado también la teoría relacional o el relacionismo, que en el fondo plantea un poco, y esto en el feminismo también se ha profundizado muchísimo, que nosotros no somos entidades individuales como definidas en nosotros mismos, sino que nuestras relaciones, y por eso el relacionismo, son lo que nos lleva a ser parte de este todo. Entonces, cada organismo se define en función de las relaciones que establece con otros, que somos parte de este gran todo, ¿ya? Entonces, a veces se habla del igualitarismo biosférico, como somos parte de este todo. Y una de las críticas
que ya voy a seguir pasando más rápido, es que, bueno, entonces, o sea, una de las críticas que se le ha hecho a esta idea de que somos relevantes por formar parte del todo es que, bueno, ahí se pierde entonces también todos los procesos o como la realización de los individuos en sí, y como esta idea de la autonomía personal como base de toda democracia. Entonces, bueno, yo creo que a cada una de estas corrientes, o sea, no creo, a cada una de estas corrientes se les han hecho muchas críticas, pero ahí cada uno puede profundizar y ver cuál le hace sentido y qué críticas les hace sentido. Así que voy a pasar de esta para terminar porque me quedan dos y queda poquito tiempo. Y bueno, los últimos, no, para el otro lado. Las últimas dos cositas que yo quisiera hablar, que a mí me parecen fundamentos de perdón, los derechos de la naturaleza, la otra, para el otro lado. Son los ecofeminismos, que en realidad poco se sitúan como una alternativa a esta forma de ver el mundo dual, pero existe un desarrollo muy acabado de los ecofeminismos, de ese quiebre que se produjo entre el hombre y la naturaleza. Y el ecofeminismo, aprovecho de pasar el dato, que el mes de julio va a haber un curso que lo voy a realizar con otras compañeras específicamente sobre ecofeminismo, así que ahí pueden estar profundizando en lo que es, pero a grandes rasgos el ecofeminismo es tanto un marco teórico como una praxis, y en el fondo es un marco que se construye a partir de la experiencia. Por eso es importante hablar de ecofeminismos en plural, porque hay distintos ecofeminismos a partir de las distintas experiencias. Y como son muchos, yo creo que, o sea, yo rescato, se han postulado algunas igualdades, pero yo creo que siguen faltando en las propuestas, siguen quedando algunos elementos fuera, así que esta es una propuesta propia de lo que yo creo que une a los ecofeminismos, ¿ya? Pero, bueno, de las distintas vertientes, cosas que se rescatan en general es uno, la interdependencia, y no desde un punto de vista esencialista, que es algo que a veces se ha dicho que es como la mujer está intrínsecamente conectada con la naturaleza, y yo en realidad creo, yo, quien estoy hablando ahora, creo que en realidad es una construcción social que ha situado a la mujer cuidando la naturaleza, y eso es importante porque no queremos seguir, para mí, eso es importante porque decir que la mujer, por un vínculo está esencial, está ligada a la naturaleza, implica siempre situarnos conectada con la naturaleza y en su defensa, cuando eso debe ser una tarea universal. Entonces, es importante hablar de esta interdependencia no esencialista, es decir, nosotros dependemos de los otros elementos de la naturaleza, a lo que también le decimos ecodependencia. Desde los ecofeminismos también se valora mucho la diversidad y los cuidados, y lo de la diversidad es importante rescatarlo porque, hablando de las causas de la crisis ecológica, se dice que, claro, existe esta dualidad donde el hombre, en su momento, todo lo que no era un hombre blanco, racional, espiritual, era un otro, ¿ya? Entonces ahí se habla de la otredad. Entonces los ecofeminismos vienen a decir, en realidad, no hay una Pablo, manera ¿quieres de ser. poner? ¿Cómo? Ya. Ah, se prendió un micrófono. Bueno, entonces los ecofeminismos vienen a poner en relieve la importancia de la diversidad, y eso está muy vinculado en los ecofeminismos con la biodiversidad también, y denuncian sobre todo que existe una conexión entre la lógica de subordinación de la naturaleza y de las mujeres, que está dada por, en el fondo, esta dominación patriarcal donde los hombres intentaron someter tanto a las mujeres como a la naturaleza. Ustedes podrán en las clases de ecofeminismo ver cómo siempre se equiparó a la mujer con la naturaleza como un intento de dominación. Entonces, la diapo que viene, la propuesta de los ecofeminismos es denunciar que siempre se estableció una dualidad en la que por un lado estaba la mujer, los sentimientos, el cuerpo animal, la materia, y me faltó poner la naturaleza, y por otro lado está el varón, la razón, el alma, el humano, el espíritu. Y el problema es que siempre estas dualidades no se miraron como complementarias, sino que se miraron como opuestas, y a todos los que están a la derecha se les jerarquizó. Entonces, la propuesta del ecofeminismo, y aquí donde tiene relación con los derechos de la naturaleza, es volver a situarnos también
en interdependencia, en ecodependencia con la naturaleza, con toda otra forma de vida, como eliminar esa jerarquía que permite la dominación sobre otros cuerpos y sobre otras formas de vida. Entonces a esto se les ha llamado los dualismos opuestos no complementarios y su jerarquizados, que tienen mucho que ver con esto que hablamos al principio de la separación. Y por último, dos movimientos muy importantes que han permitido dar justificación y sustento a los derechos de la naturaleza, es, bueno, en el caso de Ecuador, como les comentaba, el movimiento de los pueblos originarios, que incluyó el Suma Kansai y la Pachamama, la protección a la Pachamama, no la protección, perdón, la Pachamama como sujeta de derecho en la Constitución de Ecuador, entendiendo, y lo interesante acá son dos cosas, una que el Suma Kansai es, bueno, es una expresión que se traduce como el buen vivir, que tiene que ver con lo ideal, el sumac tiene que ver con lo ideal, lo hermoso, lo bueno, la realización, y el kansai tiene que ver con la vida. Entonces habla como de esta forma de vida, de un sistema de vida, que tiene que estar en armonía con los otros elementos de la naturaleza y entre los seres humanos entre sí. Entonces el Suma Kansai en la Constitución de Ecuador está como intrínsecamente ligado a la discusión por los derechos de la naturaleza, porque, y acá viene la importancia del concepto de Pachamama, ellos le dan esta categoría a la Pachamama que también es importante porque en el fondo da cuenta de que hay otras formas de entender la naturaleza, como que se critica al poner Pachamama, se da cuenta de que en el fondo el concepto de ambiente y naturaleza tienen una ascendencia occidental. Esto también pasa con el concepto de Abya-Yala, no sé si lo han escuchado, pero Abya-Yala es como una respuesta desde también el sur global a decir no nos llamamos Latinoamérica, somos el Abya-Yala. Entonces son estos conceptos que ponen en relieve que hay otras formas de entender los territorios, de entender la naturaleza, y en el caso de la Constitución de Ecuador, que ahí los movimientos de pueblos originarios fueron muy importantes, se da este vínculo. Como nosotros para vivir en armonía necesitamos que la Pachamama tenga otro, en el sistema jurídico igual occidental tenga otro estatus, ya que tenga otra connotación. Nosotros le damos otra connotación política, religiosa y espiritual. Y por último, entonces, para dejar un ratito para discutir, están los importantes aportes de los movimientos de los movimientos socioambientales, y que en las distintas luchas se habla mucho de la justicia ambiental y la justicia ecológica. Y la justicia ecológica estaría muy influenciada por como las discusiones que se dan en el biocentrismo, por ejemplo, que a muy grandes rasgos se distingue de la justicia ambiental en que la justicia ambiental tiene que ver con que, en su definición más básica también, que las cargas y beneficios que produce una actividad se repartan de manera equitativa entre todos los habitantes de una comunidad, y que esto se debe hacer de manera participativa para que entonces todos quienes componen esa comunidad puedan decidir cómo se van a repartir estas cargas y beneficios. Y lo que la justicia ecológica viene a tensionar y a plantear es quiénes son quienes componen esa comunidad. ¿Son solo seres humanos o tenemos que considerar otras entidades y otros intereses? Entonces aquí, lo que ahí es donde se ve como esta influencia desde las corrientes filosóficas del biocentrismo, etcétera, que rompen esa delimitación de qué hace la comunidad y lo ven como algo mucho más amplio. Entonces vamos a tener que considerar en esta discusión sobre las cargas y beneficios y la participación los intereses de la naturaleza. Entonces se reconoce que esta tiene valores propios e intereses propios que deben ser protegidos, o sea, considerados, perdón. Y bueno, para finalizar, esto no lo puse en la presentación, pero ya terminé, también se ha indicado que actualmente a raíz de la Laudato Si del Papa Francisco, la Iglesia Católica también se estaría dando sustento a los derechos de la naturaleza, y yo no lo incluí porque, por lo que mencioné al principio, yo tengo dudas de que realmente sea un fundamento en esa línea, pero igual les quiero recomendar, si les interesa, leer a Ariane Van Andel. Ella es una profesora es chilena, pero se me olvidó de dónde hace clases. Pero ella es una teóloga ecofeminista chilena a quien yo respeto mucho en su posición, y es muy interesante escucharla hablar de esto mismo ya en el proceso constituyente chileno.
argumentó desde la teología y los ecofeminismos por los derechos de naturaleza, y yo encuentro que es una discusión demasiado interesante, a pesar de que tenga discrepancias de si la Iglesia Católica fundamenta o no los derechos de naturaleza. Así que bueno, espero que en lo posible les haya quedado lo más claro, y sé que fue una pincelada un poco rápida, pero estas son algunas de las razones y desde las ópticas en las que podemos reflexionar y justificar si es que creemos que la naturaleza puede ser un sujeto de derecho o no. Así que muchas gracias por haber estado aquí, y voy a pasar a leer los comentarios, a ver qué estaban hablando mientras yo hablaba. Si me ayuda, Mari. Bueno, aprovecho de decir muchas gracias, Connie. Muy completa la clase, muy, muy interesante. A ver, dentro de las preguntas, René Maldonado dice, ¿cabe mencionar los animales como sujetos de derecho? Esa es una discusión demasiado interesante que creo que no puedo responder ahora, pero depende desde el punto de vista en el que lo mires. Y es una discusión, yo igual trabajé en una fundación a quienes les agradezco mucho mi formación en ética animal, que está por los derechos de los animales, y claro, ha pasado, y pasa actualmente, yo creo que quizás se están limando más esas asperezas, que desde la ética animal se critica mucho la ética ecológica por esto que hablábamos de que involucra a los animales como una parte del todo, y el animalismo y la ética animal en realidad tiende a centrarse más en el individuo mismo. Entonces está esta discusión de si nosotros vamos a considerar a los animales como un sujeto en sí mismo o como un sujeto por ser parte de la naturaleza. Y a mí me parece una discusión muy interesante, que difícilmente va a ser zanjada, o que difícilmente puede ser zanjada para algunos de los dos lados quizá. Porque creo que desde los dos lugares hay argumentos interesantes para intentar, de hecho, equilibrar quizá la consideración de los animales como en su individualidad y como parte del todo. Lo que sí creo muy importante es que ojalá no se, que es algo que discutíamos en su minuto, como ojalá se potenciaran los elementos, las discusiones virtuosas para ambos, en vez de contraponerlo. Eso es una discusión que hay que dar ahora. Pero eso, no sé si mi respuesta, o sea, mi respuesta es difícil zanjarlo. Va a depender desde la óptica en la que lo mires, cómo o qué sujeto van a ser considerados. Bueno, otra de las preguntas de René Hernández dice, ¿con qué objeto el ser humano ha creado normas jurídicas para regular sus relaciones, las relaciones humanas? Bajo esta tesis, ¿dónde cabría la naturaleza y sus derechos? Abro el debate. ¿A qué objeto ¿cómo fue la pregunta? Claro, se menciona que las normas jurídicas son para regular las relaciones entre humanos. Y bajo esa tesis, ¿dónde cabría la naturaleza y sus derechos? Acá la estoy leyendo. O sea, no, sobre casi todos los objetos que existen en la Tierra hay relaciones jurídicas sobre ellos. O sea, los contratos que tenemos sobre cualquier elemento de la naturaleza y entre nosotros son relaciones jurídicas. Que no es lo mismo que normas jurídicas. Entonces, claro, si me preguntáis sobre qué objetos el ser humano ha creado normas, te puedo decir sobre los bosques, sobre las casas, pero me entiendo que para allá no va la duda, sino como a qué objetos, me imagino que la pregunta va por allá, como a qué objetos nosotros hemos considerado sujetos. No, no sé en realidad cómo responder esta pregunta. A ver. Ya voy a darle una vuelta a la pregunta porque... Sí, de todas maneras, pueden levantar la mano si es que quieren hacer alguna pregunta o opinar también. A ver, otra pregunta. Ahí vi el nombre de la ecóloga. O sea, ecóloga, no es ecóloga, es... tampoco es etóloga. ¿Qué dije que Larian es? Se me olvidó el nombre en este momento. Teóloga. Teóloga, eso es, gracias. Sí. Jocelyn Balick recomienda el libro Ecología y Sociedad de Alejandro Canut de Bonn.
Perfecto, es que después de tanto hablar como que igual me cansé un poco, así que de momento sí mi respuesta. Gonzalo Mellado dice, ¿cómo se ha desarrollado o ha funcionado judicial y legislativamente el reconocimiento de derechos de la naturaleza en Ecuador? Mira, esa respuesta debiese ser respondida en la próxima clase, que vamos a ver los casos de cada país. Ahora, bueno, con la Mari hemos trabajado harto en ver eso, y quizá como spoiler, que no sé si lo van a decir en la próxima clase, igual es interesante que se siguen ocupando, bueno, al principio mucho más que ahora, se siguen ocupando como nociones básicas del derecho ambiental, se vuelve a reconducir en algunos casos como a la protección de un elemento por situaciones un poco antropocéntricas. Y yo creo que lo que más ha faltado quizás es eso, como el diálogo entre las ciencias y o sea, las ciencias ambientales y las ciencias jurídicas, en las que a veces hablan los fallos como se va a proteger el río y su ecosistema, pero ¿qué es el ecosistema del río? Como cero definido. Entonces, eso hace que después haya algunos problemas de implementación, que es como, bueno, entonces nos quedamos solo en el río, vamos a proteger todo. Y yo creo que sí, o sea, llevan 10 años, un poquito más en verdad, y va a ser un espacio, es un espacio que todavía se está desarrollando, entonces, bueno, van a profundizar en la próxima clase, pero igual han tenido un avance importante, sobre todo, esto lo dice Natalia Green, ¿no? Que ella es ecuatoriana y ha estado siguiendo esto, sobre todo han tenido como una influencia muy importante en términos educativos, tanto en el espacio formal académico como a nivel social, o sea, como ahora los niños y la gente ha escuchado alguna vez que la naturaleza puede ser sujeto de derecho, entonces se quita un poco esa extrañeza de que es algo tan impensado. Em, y bueno, el problema de Ecuador también es que igual sucumbió al contexto y está en todos estos derechos de naturaleza, pero también hay una parte muy robusta del desarrollo económico, entonces se da un poco esta tensión que igual es lógico, o sea, no se van a cambiar las lógicas de toda una sociedad por una constitución en 10 años, pero se han avanzado un poco en estas otras retóricas y en estos cambios en los discursos. Gracias, Connie. Gustavo Campos tiene la mano levantada. Gracias, profesora. Creo, profesora Constanza, que a lo que se refiere René en el fondo es por qué debemos proteger la naturaleza y considerarla como sujeto de derecho. Y creo que René debería, en el fondo, ver la situación actual en que nos encontramos como sociedad frente al mismo cataclismo ambiental que partió esta clase señalándose. Entonces, no solo es justo, sino que es necesario regular nuestro vínculo con la naturaleza. Y por eso pienso yo que René debería considerar de que la naturaleza debe ser sujeto de derechos para, en el fondo, otorgarle una mayor protección. Ahora, sobre, para terminar, ¿cuál sería la figura? Ahí también hay una pregunta. ¿Cuál sería la figura? ¿Sería una persona natural? ¿Sería una persona jurídica? ¿Qué tipo de persona sería la naturaleza para considerarla como un sujeto de derecho? ¿O qué tipo de sujeto sería la naturaleza para considerarlo sujeto de derecho? Pero está de cajón el hecho de que hay que proteger a la naturaleza porque no se puede proteger a sí misma. ¿Quién la protege? Los menores, por ejemplo, tienen tutores. El loco de mente tiene tutores. Pero ¿quién protege a la naturaleza? La creación, por ejemplo, constitucional que se refería al proyecto era crear era un mecanismo de protección a la naturaleza, no me acuerdo cómo se llama, la Defensoría de la Naturaleza creo que era. Pero bueno, eso no se pudo hacer. Eso sería, profesora, gracias. Gracias, Gustavo. Sofía Rivera tiene la mano levantada. ¿Aló? Sí, justo me voy a subir a un... Alumna infiltrada. ¿Me escucho? Sofía Rivera podría estar haciendo la clase con nosotras, que lo sepan. Oye, no sé si me escuchó, ¿me escuchó? Sí, Sí, sí. sí, te escucho. Ah, ya, perfecto, es que me voy a subir justo a un ascensor. No, pero quería, lo mismo que estaba haciendo Gustavo, quería resaltar que me parece súper interesante la discusión que puso, creo que René por el chat, y que yo lo que entendí que él estaba tratando de que pusiéramos en debate, es un tema que se ha postulado harto desde el punto de vista en contra de los derechos de la naturaleza, y es que esta idea antropocentrista de que el derecho está creado, hecho en sí mismo, solamente para regular a los seres humanos.
Me parece súper interesante porque eso, bueno, a mí que me gusta mucho el tema de las ciencias del derecho y la teoría del derecho, eso responde a una teoría específica del derecho. Pero tenemos distintas formas de ver el derecho y tenemos distintas formas de entenderlo y dependiendo cuál concepto del derecho entendamos, vamos a determinar si es que el derecho puede abrirse para regular otras cosas que no sean solo las relaciones entre las personas. Entonces, un ejemplo claro, y que yo creo que todo el mundo lo puede conocer, es el derecho de propiedad, por ejemplo, que de hecho está definido en nuestro derecho como un derecho que se tiene respecto de determinada cosa y no respecto de determinada persona. Entonces, al final, el mismo derecho a propiedad, que es un derecho que todo el mundo podría decir que tenemos y que no hay ninguna duda de que existe, es un derecho que no depende de relaciones con otras personas en su esencia, sino que depende de nuestra relación con una cosa en específico. Entonces, ahí es donde uno puede empezar a disputar estas ideas de que el derecho solamente puede regular cosas relacionadas a las relaciones entre personas, que es una misión más de la postura del derecho que se llama la teoría realista. Pero más allá de eso, podemos mirar otras teorías que nos abren a la posibilidad de incorporar estas formas de derecho. Al final, como dijo la Connie al principio, cuando quisimos regular que las personas esclavizadas también son personas de derecho, que las mujeres también son personas de derecho, aparecían los mismos tipos de teoría imponiendo obstáculos, pero si lo miráis desde otra teoría, en verdad se puede abrir el espacio. Era solo eso. Muchas gracias, Sofía. Gracias, Sofi. Pablo Farías. Hola, gracias. Bueno, primero muchas gracias por la clase, esto me hizo reflexionar harto y a partir de esto me hago la pregunta de cómo los derechos de la naturaleza pueden responder cómo nos puede permitir abordar esta dualidad entre sociedad-naturaleza o humano-naturaleza, porque existen los derechos humanos, existen los derechos humanos ambientales y los derechos de la naturaleza, pero siento que igual sigue estando presente ahí esta dualidad, como que están los derechos humanos y los de la naturaleza por separado. Entonces, de repente, como, ¿qué principios, qué fundamentos podrían aportar a que desde el ámbito del derecho se disuelva un poquito esta dualidad, o estas dualidades también que se mencionaban, que están todas relacionadas? Eso. Ya, a ver. Qué difícil reflexión, pero yo creo que al final, si bien los derechos de la naturaleza son la herramienta jurídica con la que nosotros queremos posicionar esta discusión de que no haya una dualidad, y que es un poco lo que hablaba de que ¿cómo se llama? Los biocentrismos moderados plantean eso como igual no somos todos iguales, que sí lo planteaban los otros, que es como todos estamos vivos, todos somos iguales, y los otros, el biocentrismo moderado decía, en realidad no somos iguales. Y vale la pena hacer diferencias. Entonces yo no veo problemático con que se establezcan derechos distintos para los seres humanos de la naturaleza. Lo que los derechos de la naturaleza en verdad buscan posicionar más que romper con la dualidad, así como entendernos totalmente fusionados. Para mí lo más valioso es que permiten valorar otras entidades y otros intereses. No como fusionándolo todo, sino como decir, oye, en realidad no sé, este árbol tiene un interés, ese río tiene un interés, y sobre todo hablar del concepto de la interdependencia. Entonces, en principio eso, no veo problemático que existan distintos tipos de derechos según distintas entidades humanos. Va a existir esa dualidad porque también quizás sería demasiado utópico pensar que se van a acabar los derechos para las personas y vamos a estar todos regulados como por una misma masa de normas. Pero eso, yo creo que los derechos de la naturaleza posicionan muy bien en el ámbito jurídico el que hay otros intereses y formas de vida que dentro del ámbito jurídico merecen ser consideradas. ¿Y por qué es importante que sea dentro del ámbito jurídico? Porque son
las leyes y las normas son como quienes nos entregan herramientas concretas para ir a exigir el cese de una acción o que ocurra otra. Entonces, eso pienso yo. No sé si te también. Bueno, y queda René, que yo creo que va a aclararnos su pregunta y podríamos ir cerrando y no se nos puede olvidar contar, o sea, comentar lo de las evaluaciones, María. René Maldonado. Ya, pero después de María Eugenia, o sea, María Elena, cerremos. Sí. Hola, buenas tardes. Hola. Me refería al derecho de los animales propiamente tal, porque también participé en la ley de tenencia responsable, y en atención a eso hay una contradicción respecto de la actual materia. Por ejemplo, el artículo 91 del Código Penal chileno hace alusión al maltrato propiamente del animal, pero sin perjuicio de ello, en la Constitución actual no hace referencia al derecho propiamente tal del ser humano, del animal o del medio ambiente, es más genérico. Sin perjuicio de ello, en el Código Civil lo trata como cosa móvil y moviente actualmente, que en el borrador se estaba tratando de cambiar como seres sintientes. Entonces, bajo esa postura o esa hipótesis, en el borrador se le están dando derechos. A eso iba mi pregunta, a mi discusión respecto realmente. De hecho, participaba en muchas causas de querellas por maltrato animal, y a eso iba a puntualizar anteriormente. Ya, perfecto. Sí, igual para cerrar en verdad quizás esa discusión, la ética animal y las discusiones de por qué no consideramos a los animales como seres moralmente relevantes para conferirles derechos, va muy de la mano con esta, como que en el animalismo después se centran un poco más en el individuo, pero de hecho, bueno, la Fabiola Leighton ella ha entregado muchos fundamentos al reconocimiento de los animales no humanos como sujetos de Sí. derecho, entonces se dan los argumentos para ambos lados, solo que quizá después toma como esto es en la discusión filosófica, después quizá proponen discusiones distintas, pero es la misma discusión, es como por qué solo el ser humano, si es que los animales también tienen, que Tom Regan también es un defensor de la consideración de los animales no humanos como sujetos de derecho, como si tienen intereses, ¿por qué nos posicionamos por sobre ellos? Porque si el medio ambiente tiene, nos posicionamos. Entonces, es Es que una parece, disputa que tenemos que seguir dando. es que parece irrisorio, por ejemplo, el Código Penal, si bien hace una protección, pero nuestra Carta Fundamental actualmente no existe nada, y el Código Civil a su vez habla genéricamente como una cosa, como un objeto, más que un ser sintiente de derecho. Y ahí está la discusión que hoy puede ser tan tablada. Ajá. Esa era Gracias, mi René. acotación. Gracias. Gracias, René. René Hernández. ¿Se escucha? Se escucha muy bajito. ¿Y ahí? ¿Cómo se escucha? Ahí se escucha mejor. Se escucha mejor, ya. Bueno, buenas tardes a todos, especialmente a la expositora. Quiero aclarar la pregunta o el tema que quise plantear. Ya, debo reconocer que eso lo copié. Lo copié en un debate que vi a propósito del proyecto de constitución del año 2022, donde se hablaba sobre los derechos de la naturaleza, y había una persona, del cual no me acuerdo su nombre, pero era una persona más bien conservadora de nuestra sociedad, que señalaba esto. Él decía, el derecho, las normas jurídicas fueron creadas por humanos para regular relaciones humanas. Y sí, es así. Ese es el origen de las relaciones humanas. Por lo tanto, si es que yo voy a ocupar normas jurídicas, va a ser siempre con el fin último de tener un ser humano dentro de esta sopa, perdonen la expresión que tengo. O sea, si es que voy a contaminar un río y la contaminación de este río va a terminar afectando a una población humana o algún bien jurídico protegido del ser humano, qué sé yo, por ejemplo, una propiedad, aplicarían las normas jurídicas, pero per se, solo
ponte tú, proteger la Antártica porque la vamos a dejar prístina y nadie va a ir ni siquiera un científico, no, no aplicaría. Y sí, tiene razón Sofía, son teorías, son teorías. Y así como ustedes han expuesto múltiples teorías, esta es otra más. No sé cuál es el nombre, no hice la tarea, pero solo quería en este panel que evidentemente que son personas que están interesadas en el mundo del derecho y en el mundo de la naturaleza y en la protección de la naturaleza, quería abrir este debate. Si esta visión antropocéntrica tan talibana, por decirlo de alguna manera. Y a propósito también quería hacer un comentario que tiene que ver con los derechos de los animales. El gran problema que tenemos nosotros los seres humanos con los animales y con la naturaleza es que nos comemos a los animales, nos comemos la naturaleza. Para poder vivir, para poder construir una casa, yo necesito los pinos que están aquí en mi región y en la región que tengo aquí al lado. Los necesito. Para poder, qué sé yo, sostener la gran población humana que hay en el planeta, necesito inyectar minerales a la agricultura. Necesito quitarle terrenos a la naturaleza para poder tener agricultura. Yo creo que ese es el gran problema de los seres humanos. Y llegamos al fin, que es nosotros. Somos muchos, estamos aquí, no logramos adaptarnos a este planeta. La única forma que estemos 8.000 millones de personas acá es depredando, es comiendo animales, comiendo plantas, comiendo su territorio. ¿Ves? Solo eso quería dejar. Gracias, René. Pucha, yo no. Voy a dar paso a las otras preguntas porque si no nos vamos a alargar, pero creo que sí, igual tus planteamientos, como yo vuelvo a lo que plantea Stone, de por qué es importante hablar en clave de sujeto de derechos. Y bueno, el derecho animal da para una clase entera. O sea, como las discusiones como derecho animal, indemnidad animal, si son parte de los ecosistemas, todas estas disputas, para más de una clase. Así que gracias igual por las reflexiones. Pero ahí interesante cómo confluyen. Y Sí, bueno, muchas queda María gracias. Eugenia y Natalia. Antes yo quería decir algo. Muchas gracias, René. Claro, esas dudas siempre surgen cuando uno habla de derechos de la naturaleza. Sin embargo, yo personalmente creo que cuando hablamos del derecho a la naturaleza, hablamos del derecho a la existencia, y cuando es la existencia de la naturaleza la que está en juego, entonces es que debemos generar cambios en nuestro comportamiento para evitar eso, más allá de hablar de individuos. Bueno, después en las siguientes sesiones vamos a hablar de eso, de las poblaciones, las comunidades, cómo se mantienen en el tiempo, para acercarnos a lo que al menos nosotras queremos compartir sobre lo que es la existencia y la mantención y regeneración de la naturaleza. Eso. Ahora sí, María Elena. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la clase. Yo tengo una duda que en verdad me hicieron a mí y yo no supe cómo responder. Y yo no sé, Constanza, si piensas que quizás se responde con lo que decías antes de Stone, pero igual la quiero plantear como para asegurarme. Con respecto a la utilidad de los derechos de la naturaleza. Yo creo que estoy súper clara que conlleva un cambio de paradigma y que se puede defender así, aun cuando he escuchado buenas críticas de parte de ambientalistas, de activistas, a los derechos de la naturaleza por antropizar a la naturaleza, que me parece que también da para pensar. Pero alguna vez una profesora mía de Derecho me decía que no era necesario los derechos de la naturaleza. No sé si ella creía que estaban mal, sino que podían lograrse las mismas cosas por otras vías. Con las normas existentes y modificándolas, no sé, el public trust y
y un montón de herramientas ambientales que pueden ayudar a protegerla. Entonces, estando de acuerdo con el cambio de paradigmas, como que esa parte la tengo muy clara. No sé si ustedes piensan que hay una utilidad práctica, además, porque yo no le supe responder, porque no, como es tan poquito de repente el desarrollo, no supe qué responderle y es algo que me ha tenido como pensando desde hace años. Gracias. Dale. Sí, yo creo que igual con Stone se responde a esa pregunta, sobre todo porque creo que hay, o sea, mi respuesta es sí, pero no. Sí, podemos lograr efectos similares con otras normas, por ejemplo, si es que lográramos hacer un giro en la interpretación de las normas, por ejemplo, en el caso de la reparación por daño ambiental, que ya no solo pensáramos cuál es el daño que se produjo en el predio de un señor que le talaron todos los árboles, sino como intentar considerar en esa compensación, por ejemplo, el interés de la naturaleza, los daños que sufrió, bueno, el medio ambiente en realidad, y que los beneficios vayan hacia ella, como que se podría hacer ese como giro ecológico, digámosle, a las normas existentes. Y de hecho eso es uno de los efectos que teóricamente busca impulsar los derechos de naturaleza. Es como que igual el derecho ambiental, que por supuesto el derecho es para regular relaciones entre los humanos, y como que es una ficción que nosotros estamos haciendo para nosotros decidir qué está bien y qué no hacer. Entonces, evidentemente, siempre van a tener como este tinte, bueno, no antropocéntrico, porque no es que se junten, no se centren en ser humanos, sino como es algo de los humanos dados para los humanos. Pero dentro de estas ficciones lo que yo creo que no se logra, si es que no consideramos a la naturaleza en sí un sujeto, es por ejemplo la representación de sus intereses. Porque eso actualmente no, o sea, no me imagino con las normas actuales que se cree como, bueno, si se creara una defensoría del medio ambiente, y, o sea, una defensoría de naturaleza pudiera ir a juicio, estamos reconociendo a la naturaleza como un sujeto, pues, pero como están hoy en día, solo las personas que tienen intereses sobre la naturaleza podemos ir a juicio. Entonces, yo creo que ahí hay como quizá uno de los beneficios más importantes en términos de como la legitimidad activa y de quienes podemos representar estos intereses de otros elementos. O sea, para mí eso es uno de las cosas que no se pueden salvar con con otras normas, etcétera. Oigan, es que tenemos que terminar y veo que se le sumó Carolina y el pibe, no sé si queréis comentar o hacer un aviso de uso socioambiental. Pero bueno, esa yo creo que sí, si le hay hartas vueltas a lo de Stone, encuentro que lo explica demasiado bien. Feli. No, habían otras manos levantadas. Ah, ya queréis conversar Sí. también ya. Es que no sé si era como un aviso o... Sí, bueno, por la hora lo vamos a dejar hasta aquí. Bueno, Lamentablemente, Natalia está ahí considerada sí, Gracias. última. hasta Natalia. De todas maneras, no sé cómo se pronuncia la aplicación, Padlet. Pueden dejar comentarios a los documentos, así que si tienen dudas, podremos conversar en esa plataforma. Sí, oigan, antes de la pregunta, Natalia, porque siento que se me van a olvidar y si quizás se van a ir, hay dos cosas importantes que les tenemos que anunciar. Una, que como es un curso de especialidad, va sujeto como a una evaluación, que igual es una evaluación muy relajada en la que queremos sobre todo como propiciar estos espacios reflexivos, porque los profesores que vienen en los cursos de más adelante son expertos en sus áreas, pero no necesariamente son expertos en derecho de la naturaleza. Entonces el espacio en el que nosotros vamos a ver si ustedes como lo que están aprendiendo lo están reflexionando en claves de derecho de la naturaleza, va a ser en este formulario que les vamos a ir mandando para que contesten. Es información muy importante, porque eso depende del certificado si es que lo quieren tener. Y eso, en verdad era toda mi información relevante. Dale, Natalia. Hola, mi nombre es Natalia Guajardo, vivo en Chiloé, no sé si se escucha. Sí, sí se escucha. Sí, qué bueno. Bueno, soy la directora de una ONG que hacemos trabajo socioambiental y enfocado en lo regenerativo y en la permacultura.
Soy originalmente de Santiago, pero vivo hace 7 años acá en Chiloé, en una isla, y no tengo ninguna pregunta, más que nada como también un poco reflexionar. Por ejemplo, me llama profundamente la atención de que todavía estemos reflexionando si es que la naturaleza tiene o no tiene derechos, y sobre qué marco tiene derechos, si es por este marco de acá, por este marco de allá. La verdad que vamos a estar sentados quizás años todavía tomando esa decisión. Y también la reflexión de que se habla tanto de que hay que salvar a la naturaleza, hay que salvar a la tierra. La naturaleza y la tierra se van a salvar solos. Y aquí hay que pensar que nosotros dependemos tanto de la naturaleza, tanto, que si no la seguimos cuidando, nosotros nos vamos a extinguir, la naturaleza, nosotros nos vamos a extinguir, y en 5 años la naturaleza se regeneró. Entonces, de verdad me parece, a mí esto es como súper de reflexión de la guata, de las entrañas, ¿ya? Como que estemos todavía hablando de esto. Y también como lo que decía René, antes esto de que nosotros los seres humanos que nos alimentamos de la naturaleza y qué sé yo, también pensar que finalmente la explotación de los recursos naturales sucede desde los primeros mundos hacia los terceros mundos. Entonces también es como pensar qué seres humanos se están realmente enriqueciendo o sobreexplotando la tierra. Y eso, estamos en 3 tierras y media, creo que vamos ya de consumo, no tenemos 3 tierras y media, y sin embargo todavía estamos con las mismas discusiones. La verdad que a mí me deja así como, ya, dame cualquiera, dame el antroposófico, dame el cartesiano, dame cualquier marco teórico, o sea, me da lo mismo. Es como cuando uno justifica por qué es vegetariano. A ver, ¿qué quieres que te diga? Porque salvo a los animales, por una cosa energética, porque ¿qué es lo que te acomoda que te diga? Da lo mismo, hagámoslo, sentémonos y hagámoslo. Si de verdad nosotros no dependemos tan 100% de nuestro entorno. Y la última reflexión que quería hacer, yo crecí en una ciudad, yo soy originalmente de Quinta Normal, y cuando voy a Santiago me muevo entre Quinta Normal y Metro Salvador, ese es como mi rango que me muevo siempre, y la última vez que fui, me pasó que me chocó mucho, hace muchos años que no iba a Santiago, por la pandemia, y de verdad que no entiendo, ahora que vivo en una zona rural, no entiendo cómo es posible de que el ser humano no viva en torno a la naturaleza, que tengamos tan poca área verde, que haya tan poco árbol. Yo caminaba por Avenida Providencia y todo el mundo caminaba súper desconectado, así muy asimismado, y nadie veía el árbol que estaba ahí, o la plantita que crecía ahí, o el pedacito de tierra que había en ese cemento. Y la verdad que da mucha pena. Y por esa desconexión creo que también existe todavía estas discusiones que para mí son como, ya, por favor, basta de estupideces. Eso quería decir. Gracias, Natalia. Bueno, en verdad yo por mi parte, 2 comentarios muy cortitos, que entiendo el sentir, pero igual, claro, estás como disputando el status quo de una forma de pensar que lleva años instalada, entonces es difícil, y es como, y hay que disputarlo, esa es la cuestión. Por eso yo estoy de acuerdo en que ojalá como hagámoslo ya, pero hay que potenciar la discusión por harto tiempo. Sí, obviamente va a ser larga porque, insisto, como implica cambiar demasiadas cosas, que de todas maneras yo creo que estaríamos peor si es que no se dieran estas discusiones. Y sobre lo último, va a estar muy interesante la clase que tengan con la Consuelo Iskupovich, porque ella, o sea, lo primero que van a discutir es, por ejemplo, la naturaleza modificada es naturaleza, donde ahora los cerros que ahora están todos intervenidos por la minería los dejamos de considerar naturaleza, o las ciudades ahora es naturaleza solo lo que las rodea. Entonces ahí pueden discutir de eso, porque es algo que en lo que solemos hacer, de hablar de la naturaleza como el medio ambiente, yo también lo olvido a veces y intento corregir. Y entonces, ¿a qué realmente le vamos a dar derecho? Como ahí el seminario hace un par de semanas hicimos un seminario de derechos de la naturaleza, que se lo recomiendo también, la última exposición de Andrés Pinto, que es abogado también. Él hacía una propuesta que me parece muy interesante en virtud de esta discusión de distintos tipos de naturaleza, para nosotros
discutir a cuál de todos estos tipos le queremos dar derechos, como la naturaleza modificada, la naturaleza prístina, porque si no también vamos a caer en solo siempre querer proteger como los lugares prístinos, ¿cachai? Y a las especies como en protección, entonces, que también es una discusión que nosotros dimos cuando estábamos hablando desde las ciencias ambientales, como todo esto es un espacio de discusión, diálogos y acuerdos, así que los invito a que vayan a todas las clases, porque después de esto quizá van a tener más dudas que respuestas, pero va a estar bacán. Dale, María. Y con esto ya, adiós. Gracias, Connie. Ya entonces lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias por su participación. La próxima clase la tenemos el miércoles. Nos va a acompañar Javiera Barandiarán sobre implementación y experiencias comparadas. Así que nos vemos el miércoles. De todas maneras, la clase queda grabada en la plataforma de la U Socioambiental a partir de la próxima clase. Y recuerden el tema de las evaluaciones que comentó la Connie. Eso, muchas gracias, que esté muy bien. Muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotras y nosotros. Gracias por la clase, buenas noches a todos. Chau, chau. Gracias.